Seguro que alguna vez al mirarse al espejo alguien ha pensado, vaya, tengo la nariz de mi padre, o estos son los ojos de mi abuela, ¿verdad? Esa conexión, esa herencia, es uno de los grandes, grandes misterios de la vida. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos de lleno en ese código, el código que nos define a todos. A ver, fijémonos en una familia cualquiera. Por ejemplo, esta. Es como un mosaico, ¿no? Vemos un montón de rasgos que se comparten, que si el mismo pelo por aquí, la misma sonrisa por allá. Pero, y esto es lo curioso, cada persona es completamente única. Y esto nos lleva a la gran pregunta, a la pregunta del millón. Y la respuesta, aunque a veces lo parezca, no es magia. Es pura ciencia. Es un lenguaje biológico, un código súper preciso que pasa de padres a hijos de generación en generación. Y lo mejor de todo es que hoy vamos a aprender a leerlo. Bueno, pues toda esta historia arranca con un monje del siglo XIX, Gregor Mendel. ¿Y qué hizo? Pues algo que suena súper sencillo. Se puso a experimentar con guisantes. Pero con esos simples guisantes, ojo, descubrió las reglas fundamentales que gobiernan toda la herencia. Fue, por así decirlo, el primero que encontró la llave para abrir la cerradura de este código. Vale, para entender a Mendel hay que quedarse con dos palabras clave. Primero, gen. Pensemos en el gen como la instrucción general, ¿vale? Por ejemplo, la instrucción para color de ojos. Y luego está el alelo, que es la versión específica de esa instrucción, siguiendo el ejemplo, color azul o color marrón. ¿Se entiende? La instrucción y su versión. Y aquí viene lo interesante, ¿cómo juegan entre ellos estos alelos? Porque claro, no todos son iguales. Algunos son lo que llamamos dominantes. Son como esa persona en una reunión que siempre se hace oír, ¿no? Con que hable una vez, ya todo el mundo se entera. En cambio, otros son recesivos. Estos son más tímidos, y para que su opinión se escuche, necesitan que haya dos de ellos que estén de acuerdo. Entonces, llegamos a un punto clave. Hay que distinguir entre genotipo y fenotipo. El genotipo es, digamos, el código interno, las instrucciones escritas en el ADN. El fenotipo, en cambio, es lo que vemos por fuera, el resultado final. Es la diferencia entre tener la receta de una tarta y tener, pues, la tarta ya hecha ahí en el plato. Una cosa son las instrucciones, otra el resultado visible. Y este diagrama lo deja clarísimo. Si nos fijamos, tanto el genotipo MM con dos alelos dominantes como el MM con uno dominante y uno recesivo dan el mismo resultado, el mismo fenotipo, flores moradas. ¿Por qué? Porque el alelo morado, la M mayúscula, es el dominante, es el que manda. La única forma de que salgan flores blancas es con el genotipo MM, los dos recesivos juntos. Y lo bueno es que Mendel nos dejó una herramienta genial para predecir todo esto, el cuadro de Punnett, que no es más que una simple tabla, una cuadrícula, que nos deja calcular las probabilidades. O sea, nos dice qué posibilidades hay de que la descendencia tenga un genotipo u otro, y por lo tanto un fenotipo u otro. Es como una pequeña bola de cristal genética, pura predicción. Pero claro, como en toda buena historia que se precie, siempre hay giros de guión. Y la genética no iba a ser menos. No siempre es tan fácil como dominante contra recesivo. A veces las reglas se doblan, se complican de formas súper interesantes. Y es justo ahí donde se explica muchísima de la diversidad que vemos a nuestro alrededor. Aquí tenemos dos de las excepciones más importantes. Por un lado, la dominancia incompleta. Imaginemos que mezclamos pintura roja y blanca. ¿Qué sale? Rosa. Pues eso es, básicamente. Los alelos se mezclan y crean un fenotipo intermedio. Por otro lado, tenemos la codominancia. Aquí no hay mezcla. Imaginemos que en lugar de mezclar las pinturas, ponemos puntitos rojos y blancos uno al lado del otro. Ambos colores se ven, por separado y a la vez, como un mosaico. Y nada mejor que verlo con un par de ejemplos visuales, ¿verdad? A la izquierda, el caso de la dominancia incompleta, la flor rosa. Es la mezcla, el resultado intermedio. Y a la derecha, la codominancia en plena acción. Esa vaca con manchas. Tiene pelos blancos y pelos marrones. Los dos alelos se están expresando a la vez, pero por separado. La diferencia, viéndolo así, es súper clara. Y aún hay más complicaciones interesantes. Por ejemplo, el caso de los alelos múltiples. ¿Qué significa esto? Pues que para un solo gen, en vez de haber solo dos versiones, dos alelos, hay más. El ejemplo perfecto es el de los grupos sanguíneos. El sistema ABO no funciona con dos alelos, sino con tres. A, B y O. Y la combinación de estos tres da lugar a los cuatro grupos que conocemos, A, B, AB y O. Vale, ahora que ya tenemos las reglas del juego, las básicas y también las excepciones, podemos pasar a hacer algo realmente potente, aplicar todo esto para empezar a leer nuestro propio código, para rastrear rasgos a través de las generaciones de una familia.
La herramienta principal que usan los genetistas para hacer esto se llama pedigrí o más comúnmente árbol genealógico. En el fondo no es más que un mapa de la familia, pero uno que está diseñado para seguirle la pista a un rasgo genético concreto. Es una herramienta súper importante, por ejemplo, para rastrear enfermedades hereditarias y poder asesorar a las familias. Y claro, para leer estos mapas hay que saber qué significan los símbolos. Pero es muy fácil, de verdad. Los cuadrados son los hombres, los círculos son las mujeres. Y si una figura, sea círculo o cuadrado, está coloreada, significa que esa persona tiene el rasgo que estamos estudiando. Así de simple. Cuando analizamos estos árboles empezamos a ver patrones. Miremos este, por ejemplo. Este es el patrón típico de un rasgo autosómico dominante. Autosómico significa simplemente que el gen no está en los cromosomas sexuales. Pero la clave aquí es que el rasgo aparece en cada generación, no se salta ni una. Si una persona lo tiene es porque al menos uno de sus padres también lo tuvo. Es una cadena ininterrumpida. Y ahora, todo lo contrario. Miremos este otro patrón. Este es recesivo. Y aquí la cosa cambia radicalmente. Fijaos cómo el rasgo puede desaparecer en una generación y de repente, ¡zas!, vuelve a aparecer en la siguiente. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay personas que son portadoras. Llevan el alelo recesivo escondido, por así decirlo, sin que se manifieste, hasta que se junta con otro alelo recesivo en sus hijos. Y para terminar de rizar el rizo, un caso especial, los rasgos ligados al sexo. Se llaman así porque los genes están en el cromosoma X. Y aquí la herencia es distinta. Pensemos, los hombres solo tienen un cromosoma X, así que si heredan un alelo recesivo en ese único cromosoma, no tienen otro que lo pueda tapar, por lo que el rasgo siempre se va a expresar. Y esto explica perfectamente por qué algo como el daltonismo, por ejemplo, es muchísimo más frecuente en hombres que en mujeres. Así que si juntamos todas las piezas del puzzle, desde las reglas de Mendel, que son la base, hasta todas estas excepciones que le dan vidilla al asunto, y le sumamos los patrones que vemos en los árboles genealógicos, pues empezamos a tener una imagen mucho más completa de lo que es la herencia genética. O sea que, para resumir, las ideas claves son estas. Primero, los rasgos vienen de los genes y sus distintas versiones, los alelos. Segundo, las reglas de Mendel nos dan el mapa básico. Tercero, hay excepciones a esas reglas, como la codominancia, que añaden un montón de complejidad y variedad. Y por último, quizá lo más importante, es que tenemos herramientas como los pedigrís para poder rastrear toda esta historia. Al final, la genética es eso, ¿no? Nos da las claves para entender de dónde venimos, para entender esa increíble y maravillosa complejidad que hace que cada ser vivo sea, único. Así que la próxima vez que alguien se mire al espejo y vea esos ojos de su abuela o esa sonrisa de su padre, quizás ya no vea solo un rostro, quizás vea el final de un capítulo de una historia larguísima, una historia escrita en un código que ahora ya sabemos un poquito mejor cómo leer.